más importantes de la municipalidad y tiene que ver con el ambiente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes, un placer realmente estar aquí para conversar con ustedes. Estoy en la parte de gestión ambiental. Gestión ambiental. Sí, estoy como jefe que muchas veces, José, no se le da mucha atención, pero hay que prestar atención a ese tema. Totalmente de acuerdo contigo. Realmente es un tema que tiene muchísima relevancia en todos los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Recibimos muchísimas denuncias y muchísimos reclamos. Y muchísimos reclamos que no necesariamente caen en la dirección de gestión ambiental, muchísimas veces tienen una causa en alguna mala gestión del tema ambiental, ¿verdad? Entonces es fundamental. Bueno, al hablar de la gestión ambiental, indudablemente vamos a hablar de una cuestión que se convierte con el paso del tiempo en un dolor de cabeza. Hablamos de la gente inconsciente que en ocasiones recurre al fuego para eliminar las basuras, queman basura y aparentemente también hay nueva ordenanza con respecto a este tema. ¿Qué es lo que se da a conocer, José, en ese sentido? Bueno, sobre la quema de basuras, todavía nosotros tenemos lo que es la ordenanza 119. Es una ordenanza que hace referencia a la quema de cualquier tipo de materiales. Del 2007. Y tiene sanciones graves para los que cometen esta infracción, ¿verdad? No se permite hacer ningún tipo de quema ni producción de emanaciones que puedan molestar a los vecinos. Entonces, eso es una transgresión que establece nuestra ordenanza, la 119 de 2007, pero también está establecido en la ordenanza 408 de 2014, que ahí sí se hace referencia expresamente al tema de la basura. En ese caso sí estamos hablando de lo que tiene que ver con la basura propiamente. En cuanto a lo que refiere a quema, hace referencia a cualquier cosa, no necesariamente basura, porque bueno, la definición de basura es muy amplia también, ¿verdad? Pero puede ser cualquier cosa que pueda molestar al vecino y está prohibido determinantemente hacer eso. Por ejemplo, si un vecino de la capital decide sacar todos sus residuos domiciliarios y quema frente a la casa, ¿cuál es la sanción que le espera a ese vecino que haga ese tipo de gestión con respecto a sus residuos? Bueno, lo más importante en estos casos es realizar la denuncia a la Municipalidad de Asunción llamando a los teléfonos, porque son casos en los que hay que actuar rápidamente. Por otro lado, si se trata de una quema importante, es fundamental llamar también a los bomberos para que puedan proceder a apagar esas quemas, ¿verdad? Esos incendios a veces que se producen en algunos inmuebles. Y bueno, es un tema también de seguridad y de salud. La sanción tiene que ver con multas en el caso de la municipalidad. Si estamos hablando de una quema de materiales en la calle de basura, estamos hablando de una falta grave. Y al ser falta grave, según la ordenanza 131, que es la ordenanza de la municipalidad, que establece la graduación de todas las sanciones, estamos hablando de una sanción que va entre 10 a 300 jornales. El jornal actualmente subió porque subió el salario mínimo, entonces estamos hablando que varía mucho, ¿verdad? Pero suponiendo que sea el máximo, serían 300 jornales, serían 300 por 82.000 guaraníes, realmente el máximo que se puede establecer en estos casos, ¿verdad? Y bueno, son faltas realmente graves que pedimos a la ciudadanía, por supuesto, que no se produzcan, ¿verdad? Hay una costumbre, eso hay que decirlo, ¿verdad? Hay una costumbre muy típica de la ciudadanía, de toda la sociedad realmente, de quemar las basuras, de quemar inclusive en el campo, por ejemplo, se quema el pasto, todavía hasta el día de hoy, a pesar de que está prohibido hace varios años, inclusive la Secretaría del Ambiente hace campañas sobre el tema de las quemas, tratando de que se reduzcan por lo menos, ¿verdad? Pero es algo que está muy arraigado todavía el tema de quemar las basuras. También hay que decirlo, es un problema que muchas veces tiene que ver con la recolección, ¿verdad? Entonces, a veces la ciudadanía se ve en algún problema con la recolección o no es con la agilidad que quisieran y en vez de esperar eso, queman sus basuras frente a su casa o en otro lugar, ya sea porque lo hacen frente a sus domicilios o porque una persona, un carretero está retirando eso y queman en otro lugar. También ocurre eso. Una práctica muy habitual.
Sí, es una Solo práctica que habitual. en el interior es un tanto más peligroso porque ahí también se pueden producir las quemas de pastizales, Sí, tomar incendios. contacto y se producen los incendios forestales. Si se acuerdan, en el 2013 creo que había un grave problema con eso porque teníamos no sé cuántos incendios, un montón de focos de incendio en todo el país. Y bueno, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos tenían que ver con una sequía importante y con estas prácticas que son parte de la costumbre de muchas personas de muchos años, de quemar los pastizales, de quemar los campos para renovar supuestamente el pasto, ¿verdad? Cosa que ya está totalmente descartada por la ciencia. Esta ley es prácticamente para todo el país. Sí, en cuanto a la quema que tiene que ver con todo el país, digamos, ya no tiene que ver con la ordenanza municipal, pero sí está prohibido por una ley nacional la quema de pastizales o de basura, de todas las cosas. O sea, ahí estamos hablando ya de lo que tiene que ver con la ley que establece los delitos ambientales. Claro, y La también, 716. también es importante hablar un poco sobre la contaminación que generan ciertos productos. Por ejemplo, vemos en ocasiones que la gente quema cubiertas. También. Eso sí es bastante peligroso también por la contaminación en el ambiente. Totalmente. Sí, produce emanaciones que son muy tóxicas, entonces realmente ningún tipo de quema está bien. Hay otras que, por supuesto, por la naturaleza de los materiales que son incinerados, producen mayor toxicidad y es más grave en términos de salud y en términos de seguridad también. Pero en términos de lo que es la transgresión a la ley, a la 716, también hay un artículo del Código Penal que tiene que ver con la contaminación del aire. Y en el caso de Asunción, a las dos ordenanzas que hice referencia, que son la 119 del 2007 y la 408 del 2014, estamos hablando de una transgresión que tiene que ser multada. Para eso es importante, como decía, que las personas denuncien, ¿verdad? Nosotros recibimos una cierta cantidad de denuncias, pero no en la medida en que se producen, o sea, no todos son denunciados los casos. La gente prefiere callar y no comentar, no denunciar. Porque, A veces es complicado denunciarle al vecino. Yo le entiendo también a la ciudadanía en ese sentido. Imagínense ustedes que están en su casa y, bueno, tu vecino está quemando. A veces, muchas veces, los vecinos a veces tratan de arreglar hablando unos con otros. Es algo totalmente razonable. Entonces, es complicado a veces que uno le denuncia a su vecino porque no quiere generar esas peleas, esos roces. Entonces, esa guerra que se puede producir en el vecindario. A ver, habilitamos también el número telefónico del WhatsApp para que la gente se pueda comunicar con nosotros, alguna consulta que quiera realizar al respecto. El 0972-655-000. No se olviden, 0972-655-000. Vamos a compartir con José aquí los mensajes que nos lleguen a través del WhatsApp. Y aquí vemos algunas imágenes. Las imágenes cubiertas, bastante, ¿no? Sí. Porque ese color al menos muy característico. Ahora, José, cuando hablamos de, por ejemplo, quema de hojas secas, de ramas de árboles, eso también está prohibido, todo está prohibido. No se puede quemar ningún tipo de material. Todo tipo de materiales están incluidos en las dos ordenanzas que les mencioné. Y la contaminación es menor cuando se trata de esos árboles, ramas, hojas secas, o es igual la contaminación al ambiente. Igual se produce una contaminación. El grado de toxicidad yo no te podría definir porque no soy un químico, ¿verdad? Pero es evidente que sí produce un daño y muchísimas personas a veces que tienen problemas respiratorios sufren muchísimo. Inclusive O sea que también, me comentaban eso de algunas personas. Tengo un amigo que vive en Lambaré que luchó muchísimo también justamente porque su vecino permanentemente quemaba las ramas y las hojas secas. Y como su hijo tiene este problema respiratorio, permanentemente estaban teniendo que ir al médico. O sea que por un lado también la protección del ambiente, pero por el otro la protección humana, porque hay gente que tiene alergia y esto lo que hace es agravar la situación. Pero vemos que en Asunción está como que un poco más controlada la cuestión. Creo que de central para arriba, por decirlo de alguna manera, la cuestión se complica más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y en el interior del país, en las zonas rurales, muchísimo más por lo que mencionábamos hace rato, porque realmente es una práctica demasiado común y produce un riesgo enorme realmente. Inclusive está tipificado como delito realizar este tipo de acciones.